Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el principio tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha, desde el arrullo del río hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra, y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada. Como una espada de fuego, en el principio tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre, Espíritu, satúranos de tu fragancia, danos palabras para responderte, Hijo, eterna palabra. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hermanos, no se han acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuara hablando, y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: «Estoy temblando de miedo». Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miriadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje de la palabra de Dios en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos lo podemos dividir en dos partes para entenderlo mejor. La primera parte habla de un acercamiento, pudiéramos decir el acercamiento con miedo en el Antiguo Testamento. Y la segunda parte es el acercamiento con alabanza y con misericordia que vivimos en el Nuevo Testamento. Miremos la primera parte. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 que hubo un primer acercamiento, donde había fuego, donde había nubarrones, donde había tormenta, donde había el sonido de una trompeta y una voz que estremecía a las personas. Y nos dice la carta a los Hebreos, era un terrible espectáculo. Hasta Moisés se llenó de miedo. Él estaba intercediendo por el pueblo, como nos cuenta el capítulo 9 del libro del Deuteronomio. Él estaba intercediendo allí en el monte. Había estado 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, esperando para interceder ante el Todopoderoso por el pueblo que había cometido el pecado. Pero Moisés también tenía miedo. Estoy temblando de miedo, nos dice la carta a los Hebreos. Esa es la característica del primer acercamiento. Y puede ser que cualquiera de nosotros esté viviendo como en el Antiguo Testamento, acercándose pero con miedo. Y puede ser que algunos estén todavía más lejos que el mismo Antiguo Testamento y se estén acercando a través de cosas esotéricas, a través de la magia, a través de la hechicería, a través de la adivinación, y eso no le permite tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y miremos que la segunda parte de este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, y cuando dice ustedes, en cambio, se está refiriendo a todos aquellos cristianos, hombres y mujeres, de estos 20 siglos,
Después de la manifestación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María, ustedes en cambio han vivido un acercamiento distinto, han venido al monte Sión. Recordemos que en el monte Sión está construida la ciudad de Jerusalén, que es orgullo de todos los israelitas. Muchos salmos, como el salmo que escucharemos hoy en la liturgia, el Salmo 47, cantan al monte Sión y lo llaman con nombres preciosos, lo llaman altura hermosa, alegría de toda la tierra, lo llaman monte santo y confín del cielo, la ciudad del gran rey. Pues bien, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos está diciendo que nosotros hemos tenido un acercamiento a ese monte Sión, a esa ciudad del Dios vivo. Atención con esta expresión, la ciudad del Dios vivo. El Dios que está allá en Jerusalén, el Dios vivo, el Dios que se manifestó en Cristo Jesús, el Dios que murió en Jerusalén, que padeció, que sufrió sed, que fue sepultado y que resucitó. Ese Dios que tocó la vida y la muerte de toda la humanidad. Desde entonces, el Dios vivo está anunciado y presente en todas las ciudades. Cada ciudad es ciudad de Dios. Cada vereda, cada lugar del campo, cada lugar rural o urbano, incluso aquellas grandes ciudades modernas, llenas de construcciones, y aquellos campos silenciosos donde camina un niño por la vereda, donde hay una escuelita sencilla en el campo, donde hay una oración en la casa antes de alimentarse, donde hay un trabajo sencillo del agricultor, o allí donde está el científico, donde está el académico, donde está el deportista, allí donde hay tanta comunicación y allí donde la comunicación es el saludo de los vecinos. En todos los ambientes está el Señor, porque es el Dios vivo, el Dios que viene a caminar nuestros senderos, a caminar en nuestras ciudades, que está en nuestras esquinas, que está en las oficinas, que está en todos los lugares. Nos hemos acercado al Dios vivo, y dice también la palabra de Dios, esa es la Jerusalén del cielo. Allí está la asamblea gozosa, festiva, de todos aquellos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento han creído. Allí está la multitud de los ángeles y sobre todo, dice la palabra, allí está el mediador de la nueva alianza, Jesús. Ese acercamiento es a través de Jesús. Jesús es la iniciativa de Dios Padre. Él manda a su Hijo para que viva entre nosotros, para que nos dé la salvación, para que nos vuelva a abrir la esperanza, la confianza, la alegría, para que quite todos los miedos, todos los temores y nos muestre que en Él viene la salvación para todos nosotros a través de su sangre bendita que derramada en la cruz es misericordia, renovación y salvación para todos. Salmo 47. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor del universo, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto, y añadió: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús inicia su obra de predicación, pero no lo hace todo Él. Ha llamado a unos discípulos, ha llamado a los 12, y así como los llamó, los está enviando. Los está enviando porque comparte con ellos la misión, pero no los deja ir solos, sino de dos en dos. Eso es muy importante, ese detalle. El Señor quiere que nosotros realicemos nuestra misión no individualmente, sino comunitariamente. Y es difícil vivir la comunitariedad. Puede ser que haya temperamentos que no se entienden. Puede ser que haya formas de pensar distintas. Y entre esos dos que mandó, seguramente hay dos formas de vivir y de ver el mundo y de ver la vida y la misión, pero esos dos se complementan, esos dos se ayudan, esos dos se enriquecen y esos dos son distintos. Ninguno de los dos es más importante que el otro. Los dos son iguales, los dos son discípulos y los dos son enviados, pero a los dos el Señor les da autoridad y es una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual es muy importante. En muchas ocasiones se cree que la autoridad que Dios da es una autoridad humana. No, esta es una autoridad espiritual, una autoridad moral. ¿Cómo es importante que las autoridades civiles de nuestros pueblos puedan ser también ellos autoridad espiritual, autoridad moral? Es decir, que ellos con su testimonio de vida nos ayuden a todos. ¿Cómo es importante que un docente, que un gerente, que un dueño de una empresa, con su forma de ser, con su forma de tratar a los servidores, a los empleados, tenga autoridad espiritual? Así como estábamos diciendo que el rey David hace un testamento espiritual, el Señor Jesús también está dando una autoridad espiritual. Y esas autoridades espirituales hacen falta en la sociedad y hacen falta en el mundo, para que no creamos que tenemos una autoridad que es fruto de una conquista humana o fruto de una conquista intelectual o económica o política, sino que es una autoridad que viene de Dios. Antiguamente la Constitución colombiana dice: en nombre de Dios, de quien viene toda autoridad, porque así lo dice la palabra de Dios. Si un papá tiene autoridad es porque Dios se la dio. Si una mamá tiene autoridad es porque Dios se la dio. Y esa autoridad debe ser para el bien, para la misión que Dios le confía a la persona. Ustedes y yo todos tenemos autoridad, pero esa autoridad nos la ha dado Dios para que la pongamos al servicio de los demás. Y el Señor Jesús les dice que vayan y no lleven muchas cosas para el camino, sino que lleven el mensaje, que lleven pocas cosas para que ellos puedan vivir más la libertad en la misión. Y les dice: quédense donde los reciban. Y donde no los reciban, sacudan el polvo. El Señor sabe que no todos los van a recibir. No es que todo aquel que viva el mensaje de Dios, todo aquel que predique la palabra de Dios va a ser recibido en cualquier lugar. Puede haber rechazos, porque es que la evangelización no se impone. En la evangelización nosotros nunca diremos: aquellos se van a condenar, el que no sea católico se condena. Nosotros nunca usamos la autoridad para eso, ni obligamos a los demás, ni los amenazamos diciendo que se van a condenar si no se vuelven católicos. Algunos grupos sí, queridos hermanos, llegan diciendo a nuestras casas que si no dejamos la Iglesia Católica para pasarnos a otro lugar, que nos podemos condenar. Nosotros no somos condenatorios de los demás y tampoco nos dejemos llenar de miedo con aquellos que nos confunden, que nos toca dejar la Iglesia Católica porque si no nos condenamos. El Señor no manda esa misión. El Señor no manda decir eso. La misericordia de Dios es muy grande y por eso qué bueno sería que nosotros viviéramos la unidad y el respeto con las demás religiones y que las demás religiones también respetaran la nuestra y supieran que nosotros y nuestros antepasados somos católicos y queremos escuchar y recibir la palabra de Dios y tratar de vivirla, pero con un corazón libre, no con un corazón lleno de temor, no una religión de esclavos, sino una religión de libres, de hijos de Dios, que reciben el abrazo misericordioso de Dios Padre. Que el Señor siga enviando sus misioneros en nombre de la Iglesia, con los sacramentos y la palabra, y nos llene de su paz y de su alegría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.